se espera una primera entrada en la normalidad de las fábricas en general y después empezar con las inversiones. Un poco lo que yo detecto en general. Sí que es verdad que hay otras empresas que siguen en marcha con sus inversiones, pero la generalidad es esta, ¿no? No sé qué opináis. Así es. O sea que... No, y además aquí es más, donde tengo oficina en Italia, es deprimente, porque es un centro grande de oficinas. Y parece que acabó ayer la guerra nuclear. No hay nadie. Claro, todos los bares cerrados, restaurantes cerrados, oficinas prácticamente todas cerradas. Aquí hay unas grandes multinacionales, hay la sede italiana de Cisco, por ejemplo, y cero. Todos por teletrabajo. Y no sé. Hombre, lo que sí que parece que está, bueno, a un nivel muy pequeño, ¿no? Pero lo que parece que sí que está activando es todo aquello relacionado con el control precisamente de la pandemia y la posibilidad de poder volver a abrir determinadas cuestiones, ¿no? O sea que pues, desde sistemas de protección hasta, por ejemplo, el tema de las mamparaciones y cosas por el estilo, se están activando ahora. La actividad industrial que podríamos llamarle tradicional, desde luego, creo que las empresas ahora están más centradas en ver cómo empiezan a ponerse en actividad y qué problemas van a encontrar con eso, más que en pensar en reactivar los planes de inversión que tenían inicialmente previstos. Sí, eso es así. Desafortunadamente es así. Uh-huh. Pero bueno, a ver. Y veo que la situación es generalizada, ¿eh? Los amigos de Colombia me dicen lo mismo, en México también. Uh-huh. No, se está produciendo en términos, yo creo que mundiales. Mundiales. Sí. Porque además también es cierto que el coronavirus donde más ha afectado ha sido a las naciones más industrializadas, que son las que de alguna forma también tienen que tirar de la inversión. Y pues no se tira en términos globales, ¿sabes? Porque entre que por una parte no se quieren tomar decisiones a ver qué pasa y por otra parte, como ha comentado Salvador, que también los proveedores, la cadena de suministros, no funciona todavía de manera correcta, ni muchísimo menos, pues eso afecta de manera determinante a la actividad económica, no industrial. Sí. Así es. El problema será a ver cuánto tiempo nos cuesta llegar a esa nueva normalidad que decía Polo, ¿no? Bueno, de momento yo aquí mareado con esto de desinfectantes que tenemos todos para tocar todo con esto y huele a hospital y me está mareando. Pero bueno. Para la normalidad, primero tienen que abrir los bares, restaurantes. Sí. Hasta que funcionarios no empiecen a ir a la oficina, no se van a abrir, creo yo, las cafeterías. Sí. Que no empecemos con esta pequeña normalidad, es decir, un sitio donde puedas beber o comer, no se va a mover nada. No se va a mover nada. Sí. Claro, a nosotros nos pasa que tenemos instalaciones, claro, fuera de... Nosotros estamos aquí en Sevilla también y las instalaciones que tenemos en Barcelona, pues, por ejemplo, tenemos que quedarnos a dormir en algún sitio y, claro, hoteles cerrados y o sea, que es un problema, evidentemente. Eso es clave, ¿no? Que los servicios estén abiertos, ¿no? Sí. Así que... A propósito de servicios, ¿no? Hoy estaba haciendo la número N revisión del protocolo de seguridad porque cambian, aquí la burocracia no sabe qué hacer y pone pequeños cambios. Por ejemplo, aquí en las oficinas tenemos los baños, por supuesto, y tenemos que poner a disposición los baños para los transportistas. Correcto. Pero es prohibido utilizar el baño que utilizan los que trabajan aquí. Yo no tengo un sinfín de baños. Pero entiendo el concepto. ¿Por qué los transportistas, camioneros y esto? O sea, que no pueden. Y, claro, que se paran en la calle porque no hay bares, no hay nada, está todo cerrado. ¿Y cómo hacen?
Y muy complicado esto, ¿no? Y nadie piensa o sea, que se cierra un asunto como esto de los bares y no hay servicios públicos. Y entonces no sé cómo harán esta pobre gente. Pero bueno, nada, yo diría que... Máximo, yo creo sí. que el concepto sea esto, cómo están cerrados los bares, no se puede tomar cerveza, el gobierno pesa, entonces la gente necesita menos de ir al baño, ¿sabes? Eso, o sea que claro, me enteré haciendo esto y digo, es que, claro, que si esto tiene que ir, que le digo que no y lo hace en la escalera, o sea, que si necesita... Bueno, Bueno. Cuando quiera empezamos, Máximo. Sí, yo diría que vamos a empezar. Entonces, bueno, antes que nada, disculparme para el problema del cambio de medios. Es que éramos muchos y siempre había problemas en empezar la llamada. Teníamos que quitar a unos asistentes. Algunos no entendían por qué y bueno, quedaba mal el tema. Y entonces cambiamos. Además, así las grabaciones salen mejor. O sea, quien está hablando es el quien se graba. Y esto me parece muy bien. Entonces, como siempre, quitamos el micrófono a la entrada, de manera que no oímos los distintos ruidos y eco. Entonces, para intervenir hay que abrir el micrófono, que es en una posición un poco distinta del Skype. Está en la izquierda, al fondo de todo. Esto para poder intervenir. Grabamos toda la charla y luego, siendo que aquí no se puede dejar, porque cuando se cierra desaparece el link, entonces transferiremos todo en un canal, en el canal de Reconar Ediciones de YouTube. Enviaremos y pondremos en cualquier sitio el link para acceder a las charlas grabadas, de manera que no hay preocupación que si uno entra más tarde o tiene que salir más pronto, tendrá la oportunidad de volver a ver lo que hemos grabado, charla, documentos compartidos y todo esto. Esto era lo que tenía que decir. Entonces, hoy vamos otra vez a analizar el tema de la vuelta al trabajo, con un enfoque especial en el asunto de la seguridad y del distanciamiento individual, y en la organización de los espacios para garantizar el distanciamiento individual, que creo que es uno de los factores críticos de la vuelta a trabajo en la industria manufacturera en general, pero también en las oficinas. Digamos, en cualquier sitio de la vida normal social que tenemos. Entonces, introducirán los temas desde distintos puntos de vista. Antonio Del Cura, Paolo Bonalumi y Roberto García. Y por supuesto, os pido síntesis, que sois 3, de manera que luego dejamos a todos la oportunidad de intervenir con preguntas o con sus distintas opiniones. Agradeciendo a todos los que habéis conseguido contactar. Yo hoy miraré un poco el otro grupo, porque hay gente que entra en el otro grupo y luego no sabe cómo llegar aquí. Y entonces, ¿quién empieza? ¿Antonio o Pablo? Ah, vale, muy bien.
Tienes siempre acordaros de abrir el micrófono, porque si no, no os escuchamos. Si es Pablo, tienes que abrir el micrófono porque yo no escucho nada, ¿eh? No se te oye. Ahora sí. Ahora no. Lo he encontrado. Ahora, creo Ahora que sí. ¿no? Ok, perfecto. Vale. Muy Entonces, bien. estaba como diciendo, empiezo yo porque yo hago una cosa un poco más en general. Muy bien. De tema de vuelta a seguridad del trabajo, está basada un poco en el protocolo que es vigente ahora en España. No sé, veo que están conectados gente, amigos desde México, Estados Unidos, Colombia, no sé cómo va a ser ahí la normativa, igual que la italiana. Creo que las diferencias se harán pocas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar un poco a decir lo que requieren las autoridades. No puedo meterlo a toda página, vale. Entonces, te hablaba un poco qué dice la normativa vigente en frente a la protección en esta pandemia. El documento que voy a usar es uno que se publicó el 30 de abril. Vamos a ver un poco cuáles son, aquí están en amarillo la parte más importante. Vamos a leer, en ese sentido, la disposición de los puestos de trabajo, la organización de circulación de personas, distribución de espacio, mobiliario, estantería, pasillo, etcétera, en el centro de trabajo debe modificarse en la medida de lo posible con el objetivo de garantizar el mantenimiento de distancia y seguridad. Es un proceso de participación, cuidado aquí, y acuerdo con la representación legal de los trabajadores. El aforo máximo debe permitir cumplir con la medida extraordinaria dictada por la autoridad sanitaria, concretamente con los riesgos de distancia y seguridad. Cuando sea posible, hay que también fomentar sistemas de acceso, de control de acceso de entrada y salida de los locales. Otro punto importante que recoge la normativa es la medida de protección personal. Incluso y después dice inmediatamente que la forma óptima de prevenir la transmisión es una combinación. O sea, no solo EPI, equipo de protección individual, sino también lo que hemos dicho ahora, que van a ser la distanciación y medidas de higiene de los lugares de trabajo. Aquí vamos a ver que dice claramente que corresponde a la empresa evaluar el riesgo de exposición que se puede encontrar. Es un poco como decir que siempre la empresa tiene que apañársela, para decirlo así, ¿de acuerdo? Servicio de prevención, mantener la distancia social de 2 metros, no voy a leer todo porque de todos modos se queda grabado. Entonces vamos a ver un poco que es importante subrayar la importancia de ir adaptando la información y formación. Esta es otra medida más, o sea, no solo distancia, no solo EPI, más formación e información del personal con un sistema de seguimiento continuo. Ahí podemos leer que hay una política de limpieza y desinfección de lugares, la limpieza de superficie y de acceso, diciendo de todo modo que los detergentes habituales son suficientes. Vuelve a reiterar el hecho, este documento, que la forma óptima de prevención es una combinación de todas las medidas. Aquí vemos que la buena práctica de trabajo de los centros de trabajo son las que prácticamente esto es un poco un cartel que resume lo que hemos visto antes. Intento ir rápido, así tendremos más tiempo. Cuidado, porque no es solo en el lugar de trabajo. Aquí se habla también de los desplazamientos al trabajo. Entonces, hay una buena práctica de opciones de movilidad que podemos leer aquí. O sea, que no es solo dentro de los lugares de trabajo. Aquí me hago una reflexión que puede ser un poquito terrorística, pero bueno, es desgraciadamente la verdad, esperando que esta vez sea diferente.
Porque todos esperamos la vacuna, todos los días escuchamos que se están experimentando, haciendo, probando, o la inmunidad de rebaños o la cura, que posiblemente será la primera en llegar. Pero bueno, la historia nos dice que las epidemias causadas por retrovirus, que es la familia del COVID-19, son episodios que se repiten con cierta frecuencia. Os acordamos de la gripe aviaria, de la porcina, de todas estas cosas. ¿Vale? Pero igual nos dicen una cosa, que la pandemia más grande, bueno, una de las más grandes, la famosa gripe española o mal llamada española, como se suele decir ahora aquí en España, es desde 1918, la primera vacuna es del 1945. El SIDA è otra enfermedad que ha causado 37, 38 millones de muertos, es de 1981 y no hay vacuna aún. Y quien tiene más o menos mi edad se recuerda perfectamente que igual en aquel entonces se hablaba que la vacuna era cosa de meses. Hombre, ahora estaba un poco más adelantado y yo, por supuesto, espero que sea posible en un lapso de tiempo razonable. Esto para que se vea un poco, desde el 2011 al 2017 ha habido 1.307 eventos epidémicos en 172 países, ¿vale? Porque es evidente que nosotros ahora estamos hablando de una pandemia, pero bueno, también puede ser una epidemia la que nos obliga a mantener medidas importantes en los lugares de trabajo y no solo. ¿Bien? Pero bueno, no tenemos tiempo de esperar la vacuna, yo creo. Entonces, según lo que nos dicen las autoridades sanitarias, lo que tenemos que hacer, por lo menos para estar dentro de la regla, son implementar más tareas de limpieza, es decir, desinfectar, como ha dicho Máximo, incluso después huele todo hospital, 2 veces al día, implementar una señalización, igual importante para los trabajadores. Yo aquí he puesto la figura del Mobility Manager, después lo explico mejor. Implementar un cambio de layout para poder mantener dentro de lo posible la mayor distancia interpersonal posible. Implementar sistemas de trazabilidad de los trabajadores, esto lo dirá después Antonio, y implementar formación e información de los trabajadores. De esta medida, algunas son muy fáciles. Implementar más tareas de limpieza, bueno, un poco más hospital, pero bueno, se trata simplemente de limpiar más. Igual como implementar señalización, no es una cosa que supone un cambio importante, ni mucho menos. Es una tarea más. Un poco más de empeño por parte de la empresa. La figura del Mobility Manager, que en muchos países ya en la empresa de más de 100 trabajadores es obligatorio. Es una persona que, bueno, puede ser en plantilla o no, que se encargue de definir, aconsejar y trazar los movimientos de los trabajadores respecto a cómo llegan al trabajo e incluso cómo se mueven dentro del propio proceso productivo. También podría ser, esta es una opinión mía, es responsable de la formación e información de los trabajadores, que como hemos visto antes, es otro punto que no requiere protocolo. Aquí pongo una idea que un poco una tarea parecida al de responsable de seguridad o de tratamiento de datos de la empresa. Un poco más. Implementar el uso de EPI. Esta opinión es personal mía, pero creo que no sea muy equivocada. La veo una solución poco viable a nivel masivo. ¿Por qué? Antes que nada por falta de EPI. Concreto, mascarilla. En España hay 20 millones de trabajadores. Vamos a poner que entre teletrabajo, quien ya tiene distancia de seguridad, vamos a hacer una hipótesis que el 50% necesitaría una mascarilla. Son 10 millones de mascarillas al día, que no existe, que no la hay. No la hay. Aparte que sería un dinero gastado improductivo. Aquí he puesto el coste que ha fijado el gobierno por cada mascarilla. Son 0,96 euros. A 10 millones de mascarillas serían 9.600.000 euros diarios. Es una cantidad de dinero que, bueno, si vamos a hacer la cuenta al año, creo que no sea asumible. Incluso, repito, si hubiera el producto. Va un poco a... Paulo, una pregunta con lo de las mascarillas. Nosotros trabajamos en líneas de pintura. Ya muchos pintores tienen sistemas de
respiración asistida, con las gafas, con el esto, ¿eso sabes si puede ser viable o no? Sebastián, el asunto es qué piden, porque todavía no se sabe exactamente qué grado de homologación tiene que tener la mascarilla. Porque en teoría una mascarilla antipolvo normal y corriente no sirve de nada. ¿Vale? Pero esto... Te estoy hablando de la sistema de respiración asistido que Sí, lleva sí. No, ahí con el filtro atrás, etcétera. claro, ahí indudablemente vale, pero el asunto es que cuando el pintor sale de su cabina de pintura y va a, yo que sé, a cambiarse, o tiene que igual mantener una distancia de seguridad o tener una mascarilla. O sea, el asunto Sí, es... pero bueno, estoy pensando en la zona de carga, de descarga, de manipulación de mercancías, ¿Sí? que eso con mascarilla, quieras que no, pues bueno, es hambre para hoy y pan para mañana. Claro. Sí, no sé si se está estudiando algo de este tipo o habéis escuchado algo, sistemas autónomos de respiración en el cual el aire que tú estés respirando esté filtrado. Sí, Sí, esto se utiliza, por ejemplo, en las cabinas de granallado, se utilizan este tipo de máscaras y están bien, digamos, porque filtran, toman el aire de fuera y se filtra, pero son muy incómodas. O sea, un día entero con estas máscaras. sí, y aparte, cuidado una cosa, perdonadme, o sea, la mascarilla no debe de ser con una válvula que permite emisión y emisión de aire. Cuidado, si tiene emisión de aire ya no vale. ¿Me explico? Sí, sí, claro. O sea, no vale porque evidentemente si yo tengo el virus y puedo emitir aire al exterior, la mascarilla prácticamente es inútil, no interesa. Pero estas son todas cosas que todavía no han especificado muy bien, por lo menos en España. Entonces, estamos todavía en la mano de los legisladores. Bueno, sigo que me quedan 2 diapositivas y después vamos al resto. Estaba diciendo, solución un poco más difícil, pero es más productiva, o sea, implementar un cambio de layout. Una de las posibilidades es modificar la línea para que los trabajadores no estén demasiado cerca o lo más distanciado posible, que es lo mismo. ¿Cómo? Moviendo la maquinaria, adoptando el sistema de movimentación de la pieza entre una y otra estación sin aporte humano, o con cinta o con rieles automáticos, incluso sin necesidad de motores. Para hacer esto, evidentemente, necesitaríamos una estructura de coste-contenido muy flexible, que se puedan cambiar, incluso al cambiar algo de la producción. Yo personalmente, bueno, he individuado este tipo de estructura, la típica de la Lean Manufacturing. Escribo, cuidado, no estoy hablando de la Lean Manufacturing solo usando algo típico de esta filosofía de trabajo. Naturalmente, en este caso, como que se supone una inversión, que bueno, que al fin y al cabo, no sé si igual o menos de la mascarilla para todos, debe aportar que, aparte de la medida de seguridad, dan beneficio en la productividad. Esta es un poco más difícil. Un sistema que yo opino, yo no solo opinamos que sea más seguro, y esto es basado incluso en la filosofía que todos los gobiernos están ahora en todos los telediarios, estamos viendo que hablan de esto, de trazar. ¿Para qué? Para poder detectar rápidamente y en caso aislar posibles focos o posible fuente de contagio. Sistema de trazabilidad de la persona. Es un concepto muy evolucionado, puede trazar los movimientos de la persona dentro de la fábrica, demostrando, descartando posible contagio en la actividad laboral. Esto es fácil de entender. Por ejemplo, yo, Sebastián y Máximo, trabajamos juntos, yo resulto positivo, yo puedo trazar si he estado muy cerca de Sebastián y de Máximo y por cuánto tiempo. Ahora, al resultar Sebastián y Máximo negativo, evidentemente que la fuente de contagio no es dentro de la empresa, sino, bueno, me he contagiado en otro sitio. Este es un ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Esto para qué? Podemos gestionar rápidamente la incidencia, confinando a la persona, posible riesgo. Este sistema de trazabilidad también puede tener sistema de medición de temperatura en tiempo real, ¿de acuerdo? Bueno,
igualmente con este sistema como que traza los movimientos, podríamos ver si podemos utilizarlo también para ver, digo, si Paolo ha ido de la postación A a B 40 veces al día, hay algo que no funciona. Tendremos que modificar un poco nuestra forma de trabajo para que no sea necesario tanto desplazamiento. Opino que un valor añadido de este sistema es que reduciría posibles conflictos sindicales ilegales, por lo que he dicho antes. O sea, yo creo que sería bien aceptado desde un punto de vista de medida interesante, incluso para los sindicatos, para los trabajadores, pero más aún sería una seguridad más a nivel psicológico para los trabajadores, porque todos sabemos que si uno va a trabajar con miedo, la productividad no puede ser buena. Yo he lanzado mi reflexión y ahora dejo la palabra a Roberto, que justamente es un especialista de diseño de layout de las líneas de las empresas, y Antonio, que nos hablará de la trazabilidad. De momento, muchas gracias. Gracias, Pablo. Sí, entonces antes, sí, yo haría así, ¿no? Antes Roberto, luego Antonio, y luego quien quiere interviene. Por favor, Vale. Roberto. Comparto la... ¿La podéis ver? Sí, perfecto. Vale. Bueno, me presento muy brevemente para los que han entrado un poquillo más tarde. Soy Roberto García, soy ingeniero industrial y bueno, nos dedicamos en la empresa a diseñar plantas de producción. Por lo tanto, más últimamente me enfrento a diseños de layout desde cero, plantas que se van a montar desde cero, como a modificaciones de layout para, en general, los requisitos históricos han sido la optimización de la producción. Creo que Pablo ya ha comentado algo basado básicamente en Lean Manufacturing, pero al final de lo que se trata es de un poco mejorar y disminuir los tiempos de producción, ¿no? Desde que llega el pedido a la fábrica hasta que el producto sale por la puerta, ¿no? Entonces, yo quería hablar un poco, no mucho, de cómo estamos encontrando que nos está llegando desde nuestros clientes los requisitos y las medidas para adaptarse a estas exigencias frente al contagio por COVID, ¿no? Entonces, básicamente, hay dos motivos, ¿no?, por los que podemos plantearnos el modificar el layout de la planta. Como decía, por un lado está la optimización de la producción histórica, reducir los tiempos de operación, eliminar el llamado desperdicio, ¿no?, del que habla el Lean Manufacturing, en los que sobre todo lo que hacemos es quitar las tareas que no aportan valor al producto. Entonces, hay varios tipos de desperdicios. Los más habituales son los de movimiento de piezas y tiempos de espera, que son los más... tienen muchas más limitaciones por la propia distribución de las máquinas dentro de una planta, y se presenta una nueva medida, un nuevo motivo para el que debemos modificar el layout de nuestra planta, que es adaptarnos a estas medidas preventivas frente al COVID. Entonces, muy brevemente, porque me interesa más la segunda parte, vamos, son 6 o 7 diapositivas, y me interesa después también un poco el debate, ¿no?, de qué opináis y qué está pasando también en otros puntos, ¿no? Porque esto del COVID pues es nuevo, ¿no? Y yo tengo ya feedback de incluso pequeñas modificaciones que ya hemos hecho para adaptarnos a eso, como de los requisitos que las grandes empresas ya están implantando, ¿no? Porque, como muchas otras veces, parece que las grandes empresas pues van un poco por delante de los legisladores, ¿no?, que comentaba Pablo. Entonces, muy brevemente, un ejemplo rápido de uno de los últimos proyectos que hemos hecho es esta empresa, una empresa de fabricación de productos plásticos, que tenía su centro de producción dividido en dos partes. El centro de producción número 1, en el que estaba la parte de dirección, departamento de administración, la zona de fabricación, inyección y tratamientos superficiales, una primera fase de montaje y después un almacén intermedio y la parte de retail, que es la de envío de ventas a pequeños distribuidores.
y el centro de trabajo 2, que estaba situado, esto es un polígono industrial separado por una calle, en cada esquina estaba un centro de trabajo, y en este sitio, pues en este centro de trabajo número 2, pues estaba la parte de ventas, parte de embalaje, expediciones y otro almacén intermedio, claro, para poder tener stock disponible para no parar, ¿no? Para no tener pendiente, pues que pase toda la fabricación desde un sitio a otro. Al final, un poco el famoso spaghetti flow que se monta de los traslados que se hacen de piezas desde cada puesto de operaciones hasta el siguiente, pues establece que era una amalgama de movimientos pues bastante ineficiente, ¿no? Entonces, un poco lo que en este caso era bastante claro, lo que hicimos pues fue unificar los dos centros de producción en uno. Conseguimos, por un lado, al final se estaba convirtiendo en parecían el funcionamiento como dos empresas distintas. Conseguimos agruparlos en una misma empresa y al final establecemos un flujo lineal del producto, ¿no? En el que entra la materia prima por la puerta de entrada, se va ejerciendo las distintas transformaciones de producto, va pasando a las líneas de tratamiento superficial, montaje y sale el producto terminado. Este cambio de layout, que es el cambio histórico basado en técnicas de Lean Manufacturing, vuelve y que incluso estaba algo denostado, ¿no? Porque parecía un poco que casi todo el mundo ya tenía implantado el Lean. No se trata solo de eso, ¿no? Ahora aparece una alternativa, una restricción más, una variable más a tener en cuenta en este diseño de layout, que es todas las medidas de seguridad y protección de los trabajadores. Entonces, lo siguiente que os voy a mostrar es una recopilación muy breve, pero yo creo que es bastante clarificadora de las medidas que ya incluso algunas ya hemos tomado nosotros en algún proyecto y de qué nos están pidiendo nuestros clientes para incluso entrar en sus plantas, ¿no? Entonces me ha parecido bastante representativo, creo que va muy en consonancia con lo que ha mostrado Paolo antes y yo creo que es bastante clarificador. Básicamente hay 3 medidas nuevas que están pidiéndonos o que creo que van a ser, parece que van a ser necesarias para un funcionamiento seguro de una fábrica, que son, aquí yo estaba escuchando atentamente lo que decía Paolo y hay alguna discrepancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablan de una distancia de seguridad de 1 metro entre operarios. ¿Y por qué es 1 metro? Porque todos los fabricantes, esto me he basado creo que han sido 5 empresas multinacionales, sobre todo sector automoción y aeronáutico, y todas obligan al uso de EPIs, sobre todo básicamente mascarillas y planchas protectoras, independientemente de la distancia de separación entre trabajadores. Por eso permiten la reducción desde 2 metros hasta 1 metro. Y yo creo o intuyo, ya quizás después en el punto de debate podéis expresar vuestra opinión, que es porque primero es muy difícil separar 2 metros todos los puestos de trabajo. Las plantas están muy saturadas, bastante limitadas en espacio. Ya separarlas 1 metro parece complicado, 2 metros en algunos sitios va a ser casi imposible. Mantener temperaturas de sala no superiores a los 37 grados y medio. Claro, obviamente en los hornos de pintura y tratamientos superficiales, obviamente es imposible, pero esto es de forma general. Y después, sistemas de medición de temperatura corporal, tanto de manera puntual, ¿no? Con una máquina individual, como sistemas automáticos de detección de temperatura, por cámara hiperespectral o nuevos sistemas de detección de temperatura automática que están saliendo. Fundamentalmente, se está, por lo menos lo que yo he visto que se exige, ¿no? Que es, sobre todo, a las entradas de las plantas. Al igual donde están los tornos de entrada, pues ahí es donde se hace esa medición de temperatura. El segundo tema importante, que es, bueno, lo comentamos un poco antes, es cómo podemos conseguir esa distancia de mayor o igual a 1 metro entre trabajadores. La verdad que parece muy fácil, ¿no? Parece obvio, pero es que fundamentalmente a mayor grado de automatización, más difícil es conseguir esta medida
y sobre todo cuando son plantas que están muy optimizadas y con espacios muy reducidos y totalmente definidos, ¿no? Entonces, básicamente hay tres medidas generales que se están aplicando y que os hablo también de medidas que se aplican a corto plazo. Evidentemente, la mejor o la manera más segura de evitar un contagio es que la persona no esté haciendo esa tarea, pero claro, requiere una serie, primero que hay tareas que no son, en este caso hablo de la automatización, hay tareas que no son automatizables, y segundo que requieren unos niveles de inversión y sobre todo de tiempo de desarrollo, pues que no son eficientes, ¿no? Entonces, estas medidas son medidas que tienen una relativa corta duración en su implantación y yo creo que dentro de lo posible habría que estudiar cada caso de manera particular, pero son llevaderas, ¿no? en su implantación. Entonces, lo primero son alargar puestos de trabajo, es decir, directamente separar puestos de trabajo 1 metro con el uso de EPI, o 2 metros si esa planta no exige uso de EPI. Introducir transportes entre puestos. Hay muchas operaciones, sobre todo cuando tienes operaciones mezcladas entre automatizadas o semiautomatizadas y manuales, que todo el traspaso de piezas entre puestos, que muchas veces se hace vía carro o incluso de manera manual, la pieza va manualmente de una mano a otra, pues sí se está casi estandarizando el uso de transporte. Aquí os he puesto una imagen de un transporte manual de rodillo loco, pero incluso transportes de gravedad o con alguna motorización. Y elementos de separación tipo mampara, cuando es imposible, aquí os he puesto una imagen de una planta de automoción, es imposible físicamente que en ese espacio, en esa superficie, quepan las 17 personas que deben estar en esa sala. Por lo tanto, ahí no hay más remedio, ¿no?, que poner una mampara de protección. Y, por último, evitar contacto entre trabajadores, ya no solo mediante el transporte entre piezas, sino evitar todo el sistema de aporte de material auxiliar para montaje, es decir, todos los elementos de almacén intermedio, las típicas gavetas de tornillos, elementos auxiliares, tuercas y demás, pues que tengan su sistema, le llaman muchas veces Karakuri, no sé si ese nombre lo trabajáis, pero bueno, son sistemas de almacenaje dinámicos en los que los elementos de entrada están por detrás y los elementos y las zonas de uso están por delante. De esta manera conseguimos que el aporte de material auxiliar que hace el reponedor, nosotros aquí le llamamos el Sherpa, pues ese operario que está haciendo el aporte de material auxiliar, pues no tenga contacto directo con la persona que está en el puesto de montaje, ¿no? A ese nivel, pues hay muchísimas soluciones, obviamente, pero se trata de pensar en sistemas logísticos, tanto de aporte de material auxiliar como de movimiento de piezas, pues que eviten el contacto entre personas, ¿no? Un poco, esta es una visión general, tampoco quería, me habían comentado que tampoco me extendiera, es una visión general con notas muy generales, pero de medidas que están ya implantándose y la verdad que con bastante éxito, ¿no? Fundamentalmente en el sector de la automoción, pues este tipo de estanterías o de sistemas de almacenaje dinámico ya se venían usando históricamente, pero ahora mismo están absolutamente demandados y casi que es una obligación, ¿no?, a la hora de diseñar un puesto de trabajo o un layout en general de la planta. Ya después hay otros niveles de mejora, ¿no?, de los layouts que van incluyendo a los que os decía antes, ¿no?, incluyendo la automatización industrial, pero claro, estamos hablando ya de niveles de inversión, tanto económica como en tiempo, pues mucho mayores, y este tipo de soluciones que simplemente requieren un pequeño estudio de layout del flujo productivo existente en la fábrica, y son soluciones súper versátiles y que están casi son soluciones estándar, ¿no?, que no es nada que haya que inventar, sino que está prácticamente de catálogo. Así que, pues simplemente eso, ¿no? Quizás me gustaría saber vuestra opinión también después, qué pasa, qué veis que se está implantando y cómo se están solucionando este tipo de problemas. Sí, Roberto, muchas gracias. Bueno, esto último, los últimos he entendido bien, con estos sistemas que se montan
se fabrican a medida, se montan y se fabrican y se montan a medida, esto se entiende muy bien. El otro ejemplo que nos has enseñado, bueno, allí yo creo que hay una actividad más importante, ¿no? O sea, un cambio total de enfoque. Claro. O sea, una salida just in time de la producción y sin tener prácticamente almacenes, porque has eliminado todos los almacenes, me parece, ¿no? Claro, solo dejo, pongo la imagen. Solo se redujo a la mitad del nivel de almacenaje porque al final quedó solo esta zona de almacenaje. Porque la pieza siempre, de ahí, claro, porque tiene estos mínimos intermedios, ellos no tienen un sistema de proveedores just in time, que es a lo que tú te referías estupendamente. ya. Pero por eso necesitan, sobre todo de materia prima, ¿no? Que es donde necesitaban más almacenaje. Pero todo el sistema de gestión de pedidos es pedido que entraba, pedido que llegaba a la oficina, pedido que entraba en producción directamente. Entonces, desde quitando la zona de almacenaje de proveedores, que no están en la supply chain de esta fábrica, el resto sí está en flujo productivo continuo, que era uno de los objetivos, y el aumento de producción, vamos, el dato de 2019 ha sido un aumento del 32% me parece que era, pero cuando hicimos esto, que esto fue en 2018, pasó al 63% la mejora productiva. Es increíble, ¿no? La mejora en la disminución del tiempo de producción, llamando tiempo de producción al tiempo que hay desde que entra el pedido en la fábrica hasta que sale el producto, es más del doble, ¿no? De rápido, ¿no? O a menos de la mitad. Efectivamente, esto es un proyecto que no es un proyecto de un día, evidentemente. Tiene mucho más, porque necesitas analizar el flujo productivo pues, en detalle y de forma minuciosa. Pero los objetivos son evidentes. Los beneficios son evidentes. Sí, es muy interesante. No sé si está Pedro Martínez de Malsán con nosotros. De todas formas, yo visité a sus empresas aquí en España y en México y trabaja de esta forma, con un problema añadido que es una empresa de pintura muy grande, trabaja para automoción, y el problema añadido es que hay que organizar todo, también los transportistas, porque tienen una ventana ajustada, o sea que no puede llegar con retraso o se anticipa, hay que hacer cola por fuera en la calle, porque la ventana es una ventana muy rígida. Muy optimizada. Esa es la dificultad más grande que hay, ¿no? Incluso más dentro de la cadena de suministro, la dificultad más grande está, por eso pasa esto aquí, ¿no? En meter en la cadena de suministro a los proveedores. Proveedores, efectivamente, es mucho más difícil, ¿no? Que después que tú tengas tu sistema optimizado, pues tus clientes, eso que ganan, pero es muy difícil cambiar la forma de trabajar de tus proveedores para que te suministren justo cuando tú quieres, ¿no? Y como tú quieres y en la cantidad que tú quieres. Sí. De hecho, allí, digamos, el que manda es el cliente final, la fábrica de fabricación de coches. Y entonces los transportistas también tienen son trazados. O sea que el proveedor y la fábrica tienen la posibilidad de ver a dónde están sus camiones. De manera que se prepare la carga, la descarga y todo. Y esto va como un reloj. Y se trata de lotes que dan la vuelta en unas horas. Ahora me dijo cuántas eran las horas, pero en horas se calcula. Entrada del material y salida del material en horas. Sí, es espectacular. La reducción de tiempo es espectacular. Sí. Interesante, sí. Muy interesante, sí. Y el otro es más sencillo. Yo veo que se utiliza poco sobre todo en la pequeña empresa. Se utiliza poco el sistema Lean con los tubos y es muy interesante. Allí verdaderamente se puede ahorrar mucho tiempo. Bueno, en esto Pablo creo que es también, ¿no? Que puede decirnos algo. Y además,
evita muchos errores. Por ejemplo, en los almacenes de pintura, esto evita muchos errores de mezclar segundo componente en la base equivocada, por ejemplo, que esto pasa, o tener que echar pintura porque se ha ido el pot life de los multicomponentes, y con los sistemas de este tipo, organizando así el almacén de pintura, digamos, los resultados son prácticamente inmediatos. Máximo, yo diría que aparte de esto, perdona muchos errores. Lo perdona en el sentido que si tú vas a hacer tu línea, tu almacén de pintura, todo lo que tú sé. Pablo, tienes que hablar más, subir el volumen de la voz, porque se oye muy lejos. A ver que lo intento. ¿Mejor? Sí. Vale, te digo que es un sistema que perdona muchos errores, te permite muchos errores la primera vez, porque si ves que algo que has diseñado no va bien, lo desmonta y lo vuelve a montar con otra configuración. No tiene que tirar todo el trabajo, ¿entiendes? O sea, te permite errores al principio hasta que tú llegues a un grado de optimización que tú deseas, lo más grande posible, naturalmente. Sin embargo, con la estructura más clásica, que son la soldada y pintada y tal, no. Porque cuando te equivocas, coge tu carro o tu almacén, lo tiras y tiene que volver a ser otro. Esta es la gran diferencia. Sí. Bueno, ya está. Yo, el último proyecto que precisamente he usado estanterías de Paolo, hemos metido un sistema de balizas en la que toda la línea está controlada y le dice al operario, o sea, tiene una baliza, unos luces, ¿no? LED de colores, y indica al operario qué caja o de qué caja o de qué nivel tiene que coger la pieza, ¿no? Entonces, esa estantería es muy versátil porque te permite cambiar de manera muy sencilla tanto el modelo productivo que tú tengas en ese momento. Es muy versátil. Entonces, en la automoción, Paolo, yo creo que la automoción la tiene súper implantado de hace años, pero parece que la pequeña empresa no lo usa tanto cuando tiene una ventaja tremenda. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, sin dudas. Poco. Muy bien. Muy bien, entonces... Queda escuchar a Antonio. Perfecto. Entonces, Antonio, por favor, abres el micrófono y nos explica tu manera de ver las soluciones para los temas que tratamos. Perfecto, muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Máximo, por esta oportunidad de presentar un poco nuestra visión. Y por otra parte, también gracias a Paolo por esta propuesta. Yo voy a hablar en la experiencia que tenemos en la utilización de lo que es los sistemas de localización y seguimiento en tiempo real de activos y de personas, pero desde la óptica de en qué pueden ayudar a la vuelta a la actividad en las empresas, sobre todo en las de tamaño pequeño y mediano. Y también lo hago quiero hacer un poco desde una doble óptica, ¿no? Primero, ver solución que permita hacerse de una manera rápida, o sea, que no tenga que esperar ni 2, ni 3, ni 4 meses para que sea efectiva. Y por otra parte, de que también suponga pues, un coste que sea accesible y asequible, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que son prácticamente el 99% o al menos 95% de lo que es la actividad. Todo ello, como os decía, está basado en sistemas de localización y seguimiento en tiempo real, el acrónimo de acuerdo con la terminología inglesa del RTLS, que son sistemas que lo que hacen es básicamente identificar y seguir y trazar de manera automática qué es lo que pasa con una serie de cosas, ¿no? Tanto de objetos, que pueden ser máquinas, que pueden ser piezas, que pueden ser órdenes de fabricación, como por supuesto que pueden ser personas. Y además una ventaja que tiene, sobre todo un poco lo que hemos estado hablando, es que esto se produce en tiempo real. Y tiempo real es tiempo real, o sea que estamos hablando de realidades a métodos o escalas de tiempo menores incluso que el segundo.
Y por otro elemento es que se producen dentro de lo que son los entornos empresariales o industriales en edificios de área cerrada, lo que se denomina normalmente indoor. Luego, digamos que esto es algo que puede dar soluciones, pero que de verdad la realidad es que no es algo que sea nuevo. O sea, que todo este seguimiento de activos viene desde hace bastante tiempo ya y se está utilizando. No era aplicable probablemente ahora ni a las empresas pequeñas y medianas, sobre todo a las pequeñas, ni al COVID-19, porque antes lo que pasaba es que tenía unas características de que era muy caro el implantarlo, era mucho el tiempo necesario para poder ponerlo en funcionamiento. Además, era complicado de utilizar por los distintos agentes que estaban implicados en el sistema, y esto lo que al final pasaba es que únicamente se utilizaba en grandes empresas. Ahora, y cuando digo ahora, digo de hace 3-4 años, no más, ha aparecido más que se ha profundizado y se ha extendido una tecnología nueva, que es la de beacons de baja energía, que tienen dos características fundamentales. Una de ellas es su relativamente bajo coste y, en segundo lugar, su larga durabilidad, o sea que la energía necesaria que utilizan es muy pequeña, con lo cual los sistemas pueden funcionar hasta 4 y 5 años sin necesidad de recargar absolutamente nada. ¿Esto qué ha producido en el sistema? Bueno, pues ha producido dos elementos fundamentales. Por una parte, el que se puede perfectamente implantar de una manera rápida y fácil, y se puede usar también de una manera rápida y fácil. Y, en segundo lugar, y que desde luego no es lo menos importante, es que puede ser accesible y puede ser asequible para la pequeña y la mediana empresa. Bueno, ¿qué pasa en ese caso con el tema de lo que es el RTLS, este seguimiento de activos, y lo que son el COVID-19? Bueno, pues en ese caso, como resulta que permite seguimiento en tiempo real de diversos tipos de activos y permite también el seguimiento real de personas, parece que tiene un principio de aplicación. Y además, esto quiere decir que como trabaja en sistemas indoor, lo podemos utilizar el sistema para adaptarlo a lo que es la vuelta al trabajo de los trabajadores. De hecho, en la empresa hemos tenido que, utilizando la base tecnológica que ya teníamos, el realizar esta adaptación para permitir cumplir la normativa que en este momento se está desarrollando relacionada con la vuelta al trabajo. En un doble ámbito, como después veremos muy someramente. Por una parte, el que sepamos qué es lo que pasa con los contactos y la difusión de los contactos, y en segundo lugar, qué es lo que pasa con el estado de situación, si una persona se encuentra o no se encuentra en condiciones adecuadas como para trabajar. Por otra parte, y el que, aunque resolvamos el tema del COVID-19, ayudemos a paliar de una manera importante los problemas derivados de COVID-19, también tenemos un segundo elemento, y es que tanto Paolo como por otra parte Roberto han comentado que la modificación de procesos es un tema importante a efectos del COVID. Y también a efectos, desde luego, del futuro de las empresas. O sea que estamos, como todos sabemos, en un proceso tremendo de transformación digital. Hay que modificar procesos si no queremos quedarnos atrás, y es imposible el que lo sobrevivamos si nos quedamos atrás, y por lo tanto es un momento también de pensar en modificar procesos. La modificación de procesos, como digo, como han comentado ellos, depende de saber qué es lo que pasa con las cosas. Bueno, pues afortunadamente este sistema, además de ayudarnos en el COVID-19, nos ayuda a saber qué es lo que pasa con las cosas, por dónde pasan las cosas, cuánto tiempo están en esos sitios y cuál es el proceso que globalmente sigue. Base fundamental para hacer esa reforma y esa modificación de procesos que entendemos que es lo adecuado tanto para ahora como para el futuro. Bueno, y a efectos del COVID-19, ¿qué es lo que el sistema de localización y trazabilidad en tiempo real me dice? Bueno, nos dice unas cosas a los trabajadores y otras cosas a los responsables. Y aquí incido en lo que decía también, por otra parte, Paolo, de que los trabajadores se sienten con una ansiedad y con un estrés determinada a la hora de empezar a trabajar porque dicen me contagiaré, no me contagiaré. Bueno, pues este sistema, los sistemas nos permiten, primero, saber si esa persona está contagiada o no. ¿Cómo? Sistemas de temperatura, los ha comentado Roberto. Podemos estar controlando la temperatura de esas personas, cuidado, no de vez en cuando, sino en tiempo real, de manera continuada. Luego sabemos por temperaturas qué es lo que ha pasado. En segundo lugar, como también producen de manera automática ese tipo de gráficos que ha comentado Roberto del espagueti, nos permiten determinar y saber quién ha estado en áreas de riesgo y dónde ha estado cada trabajador, con lo cual, estando a distancias de menos de una cierta distancia,
se sabe quién ha estado en contacto con aquellas personas que han estado contagiadas. Podemos tener en cuenta, o tenemos que tener en cuenta, que el grado de exactitud, el grado de precisión de los sistemas BLE en estos momentos ronda entre los 20 y los 50 centímetros si queremos. Luego sabemos cuándo estas personas han estado a esa distancia, porque la norma dice que hay que estar a 1 metro, pero de verdad si ha estado a 1 metro o no. Luego, por lo tanto, este sistema nos lo permite. Tercero, se verá que se está insistiendo en que la higiene personal, como por ejemplo lavarse las manos de manera continuada y similar, es un tema importante. Bueno, también por la delimitación de zonas críticas, nos permite saber si esas personas han estado o no en determinadas áreas y por lo tanto podemos deducir qué es lo que pasa con la higiene realizada. Y al propio trabajador que tiene problemas y a aquellos que han estado en contacto, les permite recibir alertas tanto de si están o no están, con quién se ha contagiado, en qué área ha estado y si ha cumplido o no la normativa. A efectos del responsable, pues bueno, puede tener información de todo este conjunto de elementos, tanto de manera individualizada por trabajador como por grupos de trabajadores. Por lo tanto, los contagiados, los contactos que ha habido, los que han estado en un cierto área y si se han cumplido o no las condiciones de higiene, son elementos que puede tener perfectamente información y además en tiempo real, cuando la quiera obtener, pero en tiempo real. Adicionalmente, por supuesto, se pueden enviar alertas de emergencia en función de las asignaciones de responsabilidades que se hayan marcado y también, por otra parte, se pueden obtener estadísticas y elementos similares. Y la pregunta es, ¿y esto es fácil, rápido y de bajo costo? Porque si no, pues nos parece muy bien, pero no lo podrán utilizar las medianas y pequeñas empresas. Pues yo diría que la respuesta es sí, porque como se puede ver en la diapositiva, pues para ponerlo en marcha solo hacen falta 4 cosas. Primero, colocar una serie de antenas que no necesitan obras, se colocan directamente sin necesidad de ningún tipo de obras. Segundo, proporcionar un beacon a cada trabajador o cada visitante que nos viene a hacer cosas de fuera, de un tipo de tarjeta personal que no lleva ningún problema, no es un aparato grande y se puede portar de manera perfectamente sin problemas. Y solo disponer de los nombres y teléfonos de las personas para poder hacer los correspondientes contactos. Poner en marcha la plataforma que controla todo esto, que es la Way Contact Tracer, y simple y sencillamente empezar a utilizar ese sistema basado en cloud. ¿En cuánto tiempo? Para una empresa de tamaño pequeño, digamos que no tenga más de 50 trabajadores, por poner un número, en una semana se puede perfectamente desplegar el tema en el caso de que no surjan problemas, pero normalmente en una semana se puede desplegar el tema. Bueno, y en ese sentido, ¿qué ventajas, por lo tanto, además de lo que es el tema de controlar el virus, el coronavirus, ofrece la disposición del RTLS? Vea que, primero, importantísimo, podemos saber si cumplimos la normativa y nos podemos defender en el caso de que nos digan a alguien que no la hemos cumplido y tengamos demandas o similares. Luego, nos permite al menos evitar sanciones, lo cual es un ahorro importante, no solo en términos de costos, sino también en términos de garantía de funcionamiento de nuestra empresa, que al menos tendremos menos probabilidades de que nos cierren una sección porque ha habido un contagio. Por otra parte, por supuesto, si los trabajadores contagiados no contagian a los demás, disminuirán nuestras bajas laborales y en ese sentido, pues reducirán también los costos. Tercero e importante, nuevamente me remito a Paolo, tendremos una mayor tranquilidad, una mayor garantía de que las personas que están trabajando y los que vienen de fuera tendrán la seguridad, al menos la probabilidad elevada de que se encuentran en un ambiente en el cual está todo controlado y no tenemos problemas, porque se controla lo que es la probabilidad de propagación de ese virus por la identificación rápida de los posibles contactos y de las cadenas de información globales. Y también permitiremos centrar aquellos sistemas o aquellos procedimientos de limpieza y desinfección en aquellas áreas en las cuales hayamos tenido una serie de contagios, con lo cual las ventajas aparecen claras, tanto en el sentido de costo como en el sentido de continuidad de funcionamiento, como en el sentido de que rápidamente lo podemos poner en funcionamiento. Y yo simplemente diría que desde nuestra visión y desde nuestra experiencia entendemos que esto, que en sí ya es una posible solución, bueno, al menos una parte de la solución para intentar regresar con un mayor grado de confianza y de seguridad a lo que es la actividad económica de las empresas, industrial, también tiene enormes ventajas para el futuro. Y bueno, ¿por qué? Pues porque el seguimiento de los datos, el obtener datos de manera continuada,
es imprescindible para lo que es la transformación digital. No podemos transformar nada si antes no sabemos qué es lo que pasaba, y en ese sentido lo que es la obtención de datos es aprovechable, no solo para el COVID, no solo para futuras pandemias, sino para todo el sistema global de funcionamiento de nuestra fábrica. Además, con una serie importante de cuestiones, que es, podemos aprovechar esto en el futuro, no solo para esto, sino para otras cosas. Y además es integrable con todos los sistemas de gestión que tenemos, tanto de recursos humanos como de ERPs, CRMs u otros sistemas de funcionamiento internas de la empresa. Y en ese sentido, y al final, es decir que a un coste que es accesible por una parte, y asequible, que sabremos cómo podemos hacerlo por otra, pues obtendremos tanto un ahorro importante de costes como una mejora en la necesidad de hacer menos inversiones y finalmente en mejorar los procesos. Todo ello, finalmente, de decir que lo que se monte, aunque sea simplemente una parte limitada para el control de trabajadores o para control de determinadas áreas críticas, es completamente aprovechable en su escalabilidad para llevarlo o bien a otras áreas o bien a otros sistemas de trazabilidad de activos, de órdenes de fabricación o de similares, utilizando el 100% de la tecnología que se ha implementado. Luego, no es un coste que una vez que haya terminado estos temas de pandemia pasará, sino que se podrá mantener a futuro sin el más mínimo problema. En ese sentido y en esa línea creemos que es una buena forma de, por una parte, intentar controlar las repercusiones del virus y empezar a trabajar de forma más rápida y más segura, y por otra parte, empezar en ese camino de la mejora de procesos y similares de la que nos ha hablado Roberto. Y yo, por mi parte, esto es lo que quería compartir con todos vosotros, o sea que muchísimas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Muy interesante la flexibilidad de uso, ¿no? del sistema, porque, digamos, primera duda es que vengo de un país a donde hay mucha burocracia y el tema de la privacidad, yo creo que después, digamos, cuando termine el tema del virus, tal vez ponga unos problemas de control tan estricto, se podrán quitar unas medidas, por ejemplo, temperatura y esto, o bien reutilizarlo, ¿no? para otro tipo de seguimiento, de trazabilidad de activos más que de personas. Pero por eso me parece muy interesante el tema. Cierto, de todas formas, he de comentar, Máximo, que la trazabilidad de las personas va a ser también importante en el futuro a efectos de mejorar los propios procesos de producción. O sea que cuando se hace un espagueti gráfico, un gráfico de espagueti de un orden de fabricación, se ve lo raro que va y cómo va por todas partes, ¿no? Cuando se hace un gráfico de espagueti de trabajadores, es que la complejidad de esos gráficos es muy superior, en el sentido de que las personas se mueven muchísimo más que las piezas, ¿no? Luego, digamos que el análisis del seguimiento del desplazamiento de personas y el análisis de tiempos de dedicación y de presencia, nosotros creemos que es, primero, un elemento absolutamente imprescindible para la mejora profunda de los procesos. Porque un nuevo proceso no es únicamente producto y proceso, no solo tecnologías, también hombres, personas. Luego, para saber qué es lo que pasa, sabemos qué tienen que hacer las máquinas, qué tienen que hacer los procesos y qué tienen que hacer las personas. Pero, ya digo que, y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que uno de los costes operativos mayores con los que contamos son las pérdidas y las pérdidas de tiempo de los trabajadores. Luego, no está pensado en el sentido de controlar dónde está y si está o se va o no se va, sino en el sentido de desarrollar sistemas de mejora de la producción. Y simplemente al añadir que los beacons, las balizas estas, cada baliza puede tener distintas actividades. Lo normal es que todas ellas digan dónde estoy, ubiquen ese elemento en un sitio. Pero bueno, pueden tener después toda una serie de elementos adicionales, como pueden ser acelerómetros, como pueden ser elementos de temperatura, como pueden ser elementos de presión. O sea que con lo cual incluso las balizas son aprovechables en el futuro para otros elementos. Lo que lleva en un momento una persona también lo puede llevar una máquina.
Y en una máquina también es importante en ocasiones, y eso los ingenieros que tenemos aquí presentes nos lo dirán, conocer la temperatura de determinadas cuestiones, un eje, un rodamiento, etcétera, etcétera. Luego, en ese sentido, la tecnología es perfectamente utilizable para otras cuestiones adicionales a las que en este momento está pensado. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Bueno, preguntas sobre las tres presentaciones, por favor. Quien quiere intervenir, es el momento correcto para hacerlo. Soy Paolo. Me gustaría saber la opinión de Pedro Castillo, que nos escucha del otro lado del mundo prácticamente, y a ver si más o menos la problemática que tienen ahí son parecidas y puede ser solucionada con estos sistemas que hemos así un poco pintado. Sí, gracias. Definitivamente el problema es generalizado en todos lados y es la gran pregunta. Las empresas tienen prisa por regresar a trabajar, algunas que todavía tienen su mercado vivo y que pueden alcanzar a regresar, traen demasiada prisa, pero son muchas las preguntas que hay en el aire, de decir cómo voy a controlar, cómo voy a evitar. La responsabilidad social como empresa en caso de que en mis instalaciones se desarrolle una mini pandemia de una persona que se contagie y contagie a toda mi gente, ¿verdad? También el tema de que probablemente el producto que estén haciendo puede darse que contagien y de ahí se vaya y llega al consumidor y se convierta en una serie de repercusiones legales, ¿no? Entonces la parte operativa y la parte humanista y la parte legal se juntan y desembocan en medir los riesgos. Las soluciones que vimos el día de hoy definitivamente son bastante buenas. Como bien lo mencionaban, y es algo que me gustó mucho, o sea, han existido desde hace mucho tiempo, sin embargo eran de un coste inalcanzable contra justificar un retorno de inversión. El avance de la tecnología ha permitido simplificar y ponerlo más al alcance del bolsillo, de retornar la inversión, pero definitivamente el día de hoy las empresas evalúan este tipo de inversiones contra el problema social que pueden llegar a enfrentar como tal. Estados Unidos y México están ligados, para bien y para mal, bastante industrialmente. Como Estados Unidos se ha reactivado, México tiene muchísima prisa por reactivarse, pero México todavía está pasando por su momento crítico de pandemia. Se ha declarado que esta semana algunas empresas iniciaron, la próxima semana arrancan más, y eso ha desencadenado una serie de críticas y de preocupaciones en cuanto al cuidado de las personas que van a estar laborando para reactivar las economías, ¿no? Las empresas americanas obviamente buscan que su cadena de suministro, que la mayor parte inicia en México, pues esté al pie del cañón y puedan suministrar para que ellos se reactiven. Ante una amenaza de decir, bueno, si tú no me surtes, me iré a Asia, me iré a lugares donde ya arrancaron para surtirme mientras tú pasas tus penas, ¿no? Entonces, toda la evaluación de estas tecnologías, la evaluación de metodologías, toda clase de emprendurismos para crear todo tipo de estaciones de trabajo, crear equipo de protección, equipos de prevención, mediante fumigación, mediante rocío, mediante toda clase de cosas, se han estado evaluando, se mueve, pero realmente a final de cuentas todo es una gran incógnita porque no lo sabemos, sino hasta que se empiece a implementar, hasta que empiece a funcionar y que podamos observarlo, de poder evaluar si realmente está siendo efectivo o fue algo que no pasó a mayores, ¿verdad? Muchas empresas temerosas ante hacer una mala inversión, una mala decisión, se retractan un poco de tomar esa decisión, pero el tiempo avanza y el mercado, la reactivación se está dando y los pone un poquito contra la pared. Yo lo que he visto y lo discutía con unos colegas el día de ayer precisamente es como que todas las empresas están buscando a una
que sea la que se aviente a hacerlo y lo haga un poquito público para que las demás lo sigan. Sin embargo, sabemos que muchos lo están haciendo, pero ante el temor de que a lo mejor no funcione, no lo hacen público. Lo sabemos porque conoce a alguien que trabaja ahí, porque te comenta, pero no te da un dato oficial. La vuelta al trabajo va a ser algo estresante, va a costar bastante. Las empresas van a tener que decidir, bueno, voy a tener que invertir porque es esto o sigo detenido hasta que aparezca una vacuna. Bien lo mencionaban, las vacunas nos hacen creer que por ahí de septiembre, octubre habrá algo. Puede llegar el próximo año y no tenemos nada, ¿verdad? Puede haber un nuevo brote, puede que no, pero el show debe continuar, o sea, debemos de seguir trabajando de alguna u otra manera. En Estados Unidos, el tema está un poquito estresante por el tema que las leyes permiten a cualquier trabajador que se sienta inseguro en su lugar de trabajo demandar por millones de dólares a la empresa. Entonces están volcados a precisamente traer cualquier clase de solución, las analizan y también hacen ahí un tema de saber qué hacer, pero el temor es grande, porque así como pueden tomar una buena intención de invertir en algo, si se equivocan, solamente necesitas una persona con mala intención para decir, lo tomaste a la ligera, no me protegiste como debías, te voy a demandar porque me enfermé. Entonces, el tema es un tanto estresante, esa es la verdadera palabra. La intención de la vuelta a trabajo es muy grande, pero el temor ante un problema es muy grande y es donde estamos aquí en un tema de debate, donde hay muchas soluciones, pero pues, hay que tomar las decisiones y darlo así. Hay lugares de trabajo que tienen espacio y pueden distanciar socialmente a sus trabajadores, pero hay otros donde no existe el espacio, donde, como bien dicen, las piezas se mueven más que los trabajadores o viceversa, y se puede convertir en un foco de problema impresionante. Eso es lo que hay de este lado. Muchas gracias, Pedro. Sí, veo que los problemas son comunes, porque aquí también el miedo es esto, que un brote que tal vez, que por supuesto viene de fuera de la empresa, pero luego se manifiesta dentro y esto sí es un problemón, es un problemón. Sí, de ahí Máximo, yo creo que la importancia de poder hacer mapas de contacto de aquellas personas que han tenido un problema, ¿no? Porque difícilmente vayamos a poder evitar dentro de la empresa el que un contagiado que no lo sepa acceda, no lo vamos a poder obviar, ¿eh? El problema es que si esa persona que ha accedido contagiada sin saberlo conecta con una serie de personas, cuando se detecta de que de verdad era un portador enfermo, al menos si conseguimos determinar los mapas de contacto, tanto con personas como con otros activos de la empresa, al menos cumpliremos dos cuestiones con un porcentaje de probabilidades. Primera, controlar la profundización de esa pandemia interna. O sea, si sabemos con quién se ha controlado, les haremos pruebas, verificaremos qué ha pasado con ellos. ¿Sí? No digo que eliminemos el tema, pero al menos lo controlaremos, ¿no? Y en segundo lugar también sabremos cuáles han sido las cosas que ha utilizado más a fondo en la empresa a efectos de que podamos trabajar en sistemas de desinfección o similares de manera controlada y mucho más coordinada. Luego, digamos que de ahí el hecho de saber en tiempo real qué es lo que ha pasado con esas personas que sin saber que estaban contagiadas se han contagiado a otros, es un tema importante. Y desde luego el intentar detectar en el mínimo plazo posible aquellas personas que realmente están infectadas también, porque por una parte se les ayudará de manera más rápida a que controlen su situación física personal y por otra parte también tendremos un cierto grado de protección, al menos manifestaremos ante administraciones, autoridades e incluso sindicatos que, bueno, hemos puesto una serie de medidas preventivas que no solo han intentado eliminar la posibilidad del contagio, sino que incluso cuando a pesar de ello se haya producido un contagio, lo tengamos controlado y limitado. Sí. Dame un segundo, Sebastián, para contestarle a Pedro, que vive y trabaja en Estados Unidos y la realidad que nos ha contado antes, obviamente la vive todos los días. Bueno, aquí no estamos tan
para demanda millonaria, pero bueno, problema hay con sindicato y con tribunales el tema de trabajadores. Yo opino que una buena medida de protección, bien para el trabajador, para darle un poco más de seguridad, y bien para la empresa, es demostrar la buena fe. O sea, es decir, oye, yo he hecho todo lo que he podido con los medios actuales para intentar hacer esto. Naturalmente, más no es posible. De lo contrario, si una empresa no actualiza, no pone en marcha todas las medidas posibles, sí que indudablemente va a tener que aguantar muchos problemas legales, porque claro, o sea, yo no me puedo defender si no demuestro mi buena fe, al contrario, se puede demostrar que ha sido negligente. Esto es lo que creo, Pedro. Bueno, Sebastián, perdóname de la intrusión. Sí, Pablo. Me ha parecido muy interesante la intervención de Antonio, del cura, y posiblemente a nivel industrial mejoraría mucho la eficiencia y la productividad, sinceramente. Es decir, esto es el ideal de un empresario, trazabilidad del operario. Sin embargo, a este nivel de COVID no creo que sería muy eficiente para eliminar o reducir la propagación de la pandemia, teniendo en cuenta que el virus puede permanecer en nuestro cuerpo sin estar activo, por así decirlo, durante un periodo hasta 2 semanas. Es decir, ¿cuánto eficiente puede ser esto a nivel de contención del virus? Me parece que no mucho, pero sin duda alguna sí que sería un punto de gran eficiencia a nivel de productividad, calidad, eficiencia. Yo creo que, es decir, me parece muy interesante, pero no sé si sería demasiado efectivo en la contención del virus. Yo creo que, no lo sé, es una posición, no soy especialista en estos temas, es algo nuevo para todos. Yo creo que el tema va a pasar fundamentalmente por ampliar las horas laborales, es decir, se va a trabajar 24 horas al día, 7 días u 8 a la semana, si es posible. Menos gente en cada turno. Mucha flexibilidad por parte del operario, y creo que también va a haber quizás no operarios tan especializados, sino multifunción. Es decir, quizás ahora estamos acostumbrados a un operario que es especialista en un puesto de trabajo, hace perfectamente pues, que sea el láser, el control numérico o el pintar, pero aplicándolo a una línea de pintura, yo creo, no lo sé, la verdad es que todos son suposiciones, es que vamos a terminar con un operario que cuelgue la pieza, que la pinte, que la descuelgue y que incluso la instale o la monte, incluso la cargue en el camión. No lo sé. Todos son suposiciones. Vamos a ver cómo evoluciona el tema. Esta es mi opinión. Sí, Sebastián, yo ahí en parte entiendo tu posición y desde luego, digamos que los sistemas de localización en tiempo real y la trazabilidad, donde tiene su verdadera función y donde tiene unas ventajas clarísimas es en la mejora de la productividad empresarial y la mejora de procesos, no cabe la menor duda, ¿no? Incluyendo, por supuesto, la trazabilidad de los trabajadores. Segundo, no va a poder resolver el problema del contagio, no. Ahora, hay un hecho que parece que está demostrado, que es que a una persona que se ha contagiado, cuanto antes se le detecte y antes se le intente curar, su curación es en menor tiempo, el problema baja de gravedad y, por lo tanto, el índice de riesgo de la persona es menor, ¿no? Y la utilización de los sistemas sanitarios globales es menor también. No es lo mismo que tenga que ir a una UBI o una UCI que simplemente le tengan que atender en consulta externa. En este sentido, digamos que el sistema no permite detectar si una persona está en periodo de incubación. Pero, por ejemplo,
uno de los elementos, uno de los activadores, uno de los detectores de posible problema es la temperatura. Una persona que tiene 37, más de 37 grados y medio, bueno, es un hipotético problema. Luego, inmediatamente que detectas ese tema, puedes perfectamente ver lo que pasa, hacerle el análisis y al menos le habrás cogido en un momento temprano, con lo cual también sabrás cuál ha sido el nivel de contactos que ha tenido con el resto de los trabajadores de la planta y también se les podrá verificar. Luego, desde luego, no cabe la menor duda que el RTLS, el controlar, no es la panacea, es absolutamente imposible, pero por una parte entendemos que reduce la posible gravedad de los problemas derivados, aunque no corte la expansión, y en segundo lugar, es algo que una vez que lo has instalado no es de usar y tirar, no, vale para siempre. Una vez que lo has montado, vale en el futuro, haya pandemia o no haya pandemia, porque activa los otros objetivos fundamentales que son conocer qué es lo que pasa con los trabajadores en trazabilidad a efectos de la mejora de la productividad de la empresa. Perdón, Sebastián, tenemos aquí conectado Sebastián, Pablo. Víctor Manuel. Sí, dime. Eso, si me perdonas, que Víctor es un poco que quiere hacer una intervención. Lo que estaba diciendo. Ah, ok. Ok. Víctor, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ante todo y antes de nada, felicitar a tanto a Antonio como a Roberto. Creo que una vez más volvemos a demostrar que las nuevas tendencias productivas, los nuevos procesos van en línea al control de la información. Creo que la gestión de los datos se ha tornado un punto fundamental y estoy totalmente de acuerdo me atrevería a decir, con todos los que habéis expuesto, tanto los que mostraban una posición más favorable como los que de alguna forma delataban o descubrían los posibles errores que podrían generarse, los posibles deficiencias. Creo que tanto Sebastián como Pedro han hecho una visión muy ajustada a lo que es la parte más práctica, es decir, la visión desde el propio técnico, desde el propio usuario. Y si me vais a permitir, quizás Antonio, Roberto, vamos más enfocados a quizás hacia el planteamiento de filosofías de control y a través de ese control la posibilidad de alguna forma minimizar los posibles riesgos y los posibles perjuicios que se puedan generar. Yo creo que ante esta situación todas las opiniones son positivas, todos los puntos de vista hay que tenerlos en cuenta, principalmente porque nos vemos en una situación totalmente desconocida para todo el mundo. Estamos en un momento en el que esto jamás había vivido. O sea, pensar hace 3 meses que una enfermedad podría paralizar el mundo entero, creo que a más de uno lo habrían tachado de loco, creo honestamente. Creo que ante esto estamos en un momento en el que los propios gobiernos, podemos ver que en Europa hay diferentes tendencias donde cada gobierno está tomando decisiones que se contraponen o que se contradicen entre sí, porque yo creo que nadie tiene muy claro cómo hacer esto, pero hay que tener, yo quiero hacer un llamamiento a la realidad, o sea, es decir, al punto de vista que nos tiene que llevar hacia qué tenemos que hacer, como bien decíamos en el título de la reunión de hoy, ¿no? La vuelta al trabajo. O sea, ¿cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta? Los puntos a tener en cuenta principalmente el control, la prevención y la toma de decisiones y medidas necesarias para minimizar el impacto de un posible contagio dentro de nuestro trabajo. Creo que esos 3 puntos son los esenciales para poder llevar esto adelante. Principalmente porque quiero recordar que esta enfermedad tiene un periodo de incubación, como bien ha dicho Sebastián, de entre 8 y 10 días, en el que más de un 50% de las personas son asintomáticas, es decir, no saben que lo tienen ni presentan ningún tipo de síntoma que pueda delatar este comportamiento. El contagio, encontrar esa trazabilidad de posibles contagios, posibles contactos en grupos de trabajo dentro del entorno laboral. Bueno, el sector del tratamiento de superficies, prácticamente hablamos de pymes, donde las empresas no superan en muchos casos los 50 trabajadores. Creo que el contacto es diario con todo el mundo. Creo que si no te ves el lunes, te ves el martes, si no te ves el jueves y si no te vas a ver el viernes. O sea, dentro de esos 9, 10 días, o sea, hemos tenido contacto todos con todos. Entonces, yo creo que lejos de entrar
pormenorizar cuáles son las medidas a tomar, porque creo que cada empresa va a encontrar diferentes medidas y diferentes opciones, porque sus necesidades y sus procesos productivos son completamente diferentes. Esta conversación la tenía no hace mucho también con Paolo, y lo podrá corroborar posteriormente. En el caso hipotético de que una empresa disponga del espacio para poder, de alguna forma, espaciar esas zonas de trabajo para evitar el contacto entre personas, no significa que la manipulación de los elementos que son comunes, esos puedan ser un punto de transmisión. Es decir, yo no te toco a ti, pero la pieza que me llega de tu operación sí puede contagiarme a mí. Por lo cual, yo debo seguir protegiendo y utilizando los sistemas de protección totalmente acordados para este tipo de solución. Las empresas que tengan ese espacio podrán hacerlo, pero podrán hacerlo limitando otras operaciones, porque no conozco ninguna empresa que tenga una nave vacía sin ningún otro tipo de visión o ningún otro tipo de ocupación que el de estar vacía por si nos hace falta. O sea, es decir, actuarán como almacenes, que habrá que remodificarlos, habrá que reacondicionarlos, habrá que modificar, que para esto el sistema que proponía Paolo y el que nos hablaba Roberto creo que puede gozar de una importancia primordial, porque son estructuras móviles que pueden permitir estos cambios, pero no olvidemos que uno de los costes principales para cualquier empresa es el coste del suelo. O sea, el metro cuadrado de superficie es uno de los factores más importantes y de mayor coste desde el punto de vista económico para cualquier empresa. Una vez dicho esto, repito, esta conversación ni esta exposición no va a dar o quitar razones. Da simplemente a quizás hacer una pequeña llamada de realismo en el que el mundo del tratamiento de superficie es pequeña empresa, no más de 50 trabajadores, recursos limitados. Debemos recordar que no venimos de una paralización, de un momento económico álgido donde las empresas trabajan. No, ya venimos de un momento de recesión, donde ya había una merma importante del proceso de actividad, donde las cosas ya no estaban yendo como deberían ir, y la recuperación, la reactivación de ese proceso industrial no solamente es una cuestión de encontrar las medidas que nos permitan volver a hacerlo, sino es encontrar esas medidas que nos permitan a los costes, que por desgracia nos vamos a ver obligados en muchos casos a que incluso sean inferiores para poder competir por la falta de trabajo, seamos capaces de mejorar y de proteger a nuestros operarios. Yo creo que esto aquí sí es muy importante, que los gerentes de las empresas se sienten a hablar con sus operarios, transmitan verdaderamente cuál es la situación actual y que obtengan un compromiso general de todas las personas que comparten esa empresa y ese proceso productivo para entender verdaderamente la gravedad de esta situación y poder avanzar conjuntamente. Y la parte positiva de todo esto es que buscaremos nuevas fórmulas para mejorar. Afortunadamente el control de datos y la información, la mejora de procesos, no he oído hablar tanto de Lean Manufacturing en los últimos 2 meses como en los últimos 20 años, ¿no? Creo que estos momentos de necesidad, de presión, son los que verdaderamente nos ayudan a mejorar, a empujar, y yo creo que esa es la parte positiva. Encontrar medidas, prevención y sobre todo control. Yo creo que son los 3 puntos importantes a tener en cuenta y yo son las conclusiones con las que me quedo después de la charla de hoy, a la cual aprovecho para felicitar a todos, por si no tengo la oportunidad de volver a intervenir. Sí, gracias, Víctor. Vamos oyendo ideas distintas. Emilio, por ejemplo, ¿estás allí? Hola, Máximo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Emilio? ¿Me escuchas? Bien. Sí. Bueno, estaba atento, he tenido una llamada que me he perdido una parte de la conversación, pero efectivamente yo creo que estamos en un momento muy convulso. A lo que realmente necesitamos es que estemos todos en sintonía, quiero decir, intervienen muchos países, estos son muchos gobiernos, es un problema muy generalizado y es un problema que nos va, bueno, ya nos está vinculando con todo este problema, pero lo que no queremos es que nos arrastre a una tragedia mayor. Es decir, el temor está, como muy bien se ha explicado, en poder hacer los controles de nuestra gente, poder ver la trazabilidad, porque realmente esto es un antes y un después.
estamos ante una nueva forma de vivir la vida cotidiana y la vida empresarial, y aquí, de alguna forma, está claro que todas las empresas y todos en colaboración tendremos que buscar, sobre todo, una educación, unas formas de comportamiento que antes, pues, digamos, eran mucho más a la ligera y que, de alguna forma, yo lo que me gustaría también es que esta situación, en un mundo tan globalizado, ¿cómo te diría? Que se reúnan todos los dirigentes para buscar una solución a un conflicto muy importante, porque evidentemente estamos ante la situación, hoy nos encontramos de esta forma, pero volveremos a la temporada que viene, y no es hablar del fútbol, sino que mantener las empresas, las familias con el tema de seguridad. Y yo creo que aquí todo lo que estamos aportando, yo creo que es muy válido, pero de alguna forma me gustaría, no sé cómo, que las empresas nos dieran, digamos, un poco más de respaldo a nivel globalizado, porque al final nuestra, digamos, comunicación no puede ser solo y exclusivamente como la estamos teniendo aquí, que efectivamente hemos descubierto unas formas de comunicarnos maravillosas, súper competitivo, pero las relaciones humanas yo creo que hay que seguir teniéndolas y eso no se deben de perder. ¿Cómo? Creo que es un buen coloquio para ver, digamos, con qué formas vamos poniendo en funcionamiento nuestro pensamiento y los medios que se van disponiendo. Yo creo que es todo muy positivo y ojalá de esto nos olvidemos en pocos meses de que esto ocurrió. Pero tenemos que seguir trabajando con las previsiones máximas de tomar seguridad y con optimismo, porque evidentemente tampoco te lo puedes tomar como cuidado, no podemos salir ni de casa, no podemos hacer nada exclusivamente, y yo creo que el temor también nos atrapa, digamos, en una situación de falta de movimiento, de falta de optimismo para salir adelante ante estas situaciones. Bueno, yo agradecer mucho el esfuerzo que los ponentes han presentado y creo que es muy positivo. Y animaros también a que esto pueda continuar. Como poco nos da un aliento extra. Muchas gracias. Sí, gracias, Emilio. Sí, hay un problema psicológico también, importante. De hecho, hicimos unas charlas en Italia con un psicólogo del trabajo que no habla en español, entonces allí no conozco, porque esto es muy importante. Pero esto de tomar medidas que, aunque no solucionen el problema, porque ojalá pudiese solucionar este problema, pero para dar una mayor seguridad, o por lo menos digamos, que todos sepan que se está haciendo, intentando hacer lo mejor. Y esto para incluso solicitar responsabilidad a nuestros trabajadores. O sea, que hay que ellos, o sea, aquí hay un problema de responsabilidad individual, que no nos vengan en la empresa con problemas, que esto también es un asunto que está fuera del control de una empresa. Entonces, yo sé que esto es muy difícil y además dificilísimo que aquí hemos encontrado soluciones en la empresa y luego yo, Víctor, Paolo, los equipos de montajes de Cavical o de TTX. O sea, que nosotros somos gente que vivimos de relaciones y claro, y es muy complicado ahora encontrar una medida para dar seguridad a las empresas que visitamos para aportar el valor que cada uno aporta.
del montaje o el mantenimiento de una línea de pintura a el soporte para aplicar nuevos productos de recubrimiento o de enmascarado o de lo que sea. O sea que esto también es otro asunto que habrá que estudiar. No sé si con un, entre comillas, pasaporte de salud, no sé, algo así. Pero algo nosotros tendremos que pensarlo porque claro. Efectivamente, Máximo, si me permites intervenir, yo creo que hay un punto importantísimo. Hace poco hablaba con un compañero yo le hablaba de estas charlas y, bueno, me comentaba, pero bueno, tú que eres un tío que lleva en esto muchos años, tal, y ¿cómo los ves? ¿Son interesantes? ¿No son interesantes? ¿Cómo funciona, no? Bueno, yo me gustaría hacer público un poco la reflexión que tuvimos ambos en esa conversación. Y la reflexión es muy simple. Yo creo que todos los que estamos hoy aquí, cuando acaban estas charlas, todos salimos quizás con esa motivación extra, con una visión más clara, si cabe, que ese es el objetivo de estas charlas, poder empatizar, poder conocer. Yo he tenido la suerte de conocer a personas como Pedro Garrido, del otro lado del charco, o personas que no tenía el placer de conocer anteriormente y que sin este tipo de conversaciones no habría sido posible hacerlo, ¿no? Con lo cual, esto para mí ya supone una gran razón para poder seguir trabajando con esto y adelante. Yo creo que volvemos una vez más cada uno tiene que extraer de este tipo de conversaciones, como bien decía hoy, bueno, pues Antonio en su exposición, o Roberto, Paolo, o todos los intervinientes, ¿no?, que han oído, o Sebastián, que estoy absolutamente de acuerdo en cada una de las cosas que ha dicho. Yo creo que cada uno aporta una visión diferente de un mismo problema. Es decir, cada uno vemos la situación desde nuestra ubicación, desde nuestro sistema, desde nuestra posición, y esto hace que este brainstorming que se produce a nivel generalizado pues pueda servir pues para que personas que están escuchándonos pues puedan optar, decidir, barajar y sobre todo implementar, ¿no? A lo mejor una idea absurda puede desencadenar en una segunda o una tercera idea que pueda dar solución o que pueda ayudar, pero esto tiene que ser algo sobre todo a nivel de motivación para ayudarnos, para darnos un empuje y que nos permita de alguna forma volver al día a día, volver a la actividad profesional con más ganas si cabe, ¿no? Yo entiendo la situación que transmite Emilio. Emilio es una persona tremendamente personal, con una capacidad de empatía muy próxima. Yo tengo la suerte de conocerle desde hace más de 20 años y entiendo que son personas con la gran suerte de trabajar en algo que aman. Son personas que aman su profesión. Y esos temores a cómo podemos llevarlo, cómo podemos hacerlo, cómo podemos marcarlo, lo único que puedo decir es que solamente a través de dar pasos hacia adelante, de evolución, de control, de tecnificación de nuestros procesos, como decía Antonio, el control de los datos, el control de la información, la gestión de la información, que no es lo mismo la gestión que el control de esa información. Eso nos permitirá seguir trabajando y seguir compitiendo y haciéndonos diferentes. Desgraciadamente, las legislaciones, no solamente en el mundo, sino ya en la propia Europa, son diferentes entre países. Hace poco hablaba con un cliente que me estaba diciendo que estaba importando pintura de Turquía mucho más económica que en España. Evidentemente, los procesos de fabricación seguramente serían diferentes o el producto sería otro, o simplemente los costes son otros. Pero esto ya existía antes. La competencia ya la teníamos antes. Ya había gente que no valora el servicio, la asistencia técnica, que ve el negocio desde un punto de vista puramente económico, y estos van a seguir existiendo y van a seguir estando. Yo creo que en este momento, si algo positivo va a traer este momento, y entenderme como positivo, como no que me alegre de lo que ha sucedido, sino como haciendo un análisis de la situación, qué positivo nos va a dejar, es que va a agudizar el sentido de la búsqueda de mejoras de una forma exponencial. Quiero recordar que las épocas donde mayor evoluciones tecnológicas han existido han sido siempre después de ciclos de crisis profundas, donde se agudiza el ingenio y donde la necesidad nos obliga a todos a seguir empujando y seguir trabajando. Yo
No sé si te he respondido, Emilio. Seguramente ha sido una respuesta más emocional que no profesional, pero yo confío firmemente en lo que estoy diciendo. Creo que la única forma que hay es esto, es de quedarme con eso que me ha dicho Antonio, quedarme con lo que nos ha dicho Roberto, Paolo, con lo que ha dicho Sebastián, con lo que ha dicho Pedro, con lo que comenta Máximo, con lo que comenta Emilio, con lo que comenta Víctor, con lo que comenta cada uno de nosotros, hacer un análisis interno y dentro de nuestro escenario, dentro de nuestro ámbito laboral, ver cómo podemos desarrollarlo. Porque no caigamos en el error de creer que la solución que es buena para mí lo va a ser también buena para vosotros. Cada uno tendrá que encontrar la forma necesaria para evolucionar y para desarrollar. Quedémonos con los ingredientes y a partir de aquí cada uno que sea capaz de cocinar su plato de la mejor manera posible. Porque cada empresa va a requerir una solución totalmente individualizada. Gracias. Sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias, Víctor. Estoy de acuerdo. Vamos a ver, a escuchar también. Veo otro amigo amigos de México, Ramón, por ejemplo, que no he escuchado en nuestra charla. Si está, que nos dé su opinión, digamos, de lo que hemos dicho y de las medidas que está tomando en México. Ramón es de México. Hola Máximo, muy buen día. Igualmente, Ramón. Bueno, me alegra saber que estás con nosotros. Sí, pues un saludo a todos. Gracias por la invitación, Máximo, y pues he estado participando de acuerdo a estas invitaciones de manera un poco intermitente en estas charlas que han sido muy interesantes y pues bueno, realmente en nuestro horario, en nuestro uso horario, pues esto para nosotros es ahora la actividad fuerte del día. Pero pues bien, gracias por la invitación. Y pues bueno, qué comentarles, aquí en México estamos un poco desfasados de la situación que tienen en Europa. Ahora estamos en una fase de aislamiento fuerte. Este mes de mayo va a ser un aislamiento fuerte para todas las empresas en México. Propiamente, toda la industria, excepto las industrias esenciales, están en aislamiento. De manera particular, la industria de las armadoras y la industria de las autopartes están buscando reiniciar un poco antes. Esto con el impulso que tiene el tema de que en los Estados Unidos se busca ya un reinicio de actividades, pero pues ya han movido las fechas, concretamente armadoras como Volkswagen, que pensaban reiniciar el 4 de mayo, ahora se han movido al 18 de mayo y posiblemente se siga prolongando. Entonces, bueno, aquí en México lo que tenemos sí es una oportunidad de México en América, una oportunidad de aprovechar las experiencias de ustedes en Europa y tratar de implementar algunas medidas importantes en las empresas. Bueno, nosotros de manera particular, yo represento a la empresa Nairobia, nosotros somos una empresa que suministramos sistemas completos, sistemas de pintura completos y todos los equipamientos que tienen que ver con sistemas de tratamiento de superficies. De manera particular, la empresa, pues nos encontramos todos activos. Todos estamos en una modalidad de home office. Estamos también llevando a cabo algunos montajes. De manera muy particular, algunas de las empresas con las que estamos colaborando y a las que les estamos suministrando equipos son empresas esenciales. Algunas tienen que ver con el tema de minería, algunas tienen que ver con el tema médico. Entonces, sí que la gente, algunos de los colaboradores, sobre todo la gente del montaje, están activos, están llevando a cabo actividades de instalación, sí, con el aislamiento recomendado y requerido, las medidas de seguridad, pero sí se encuentran activos. Y nosotros como empresa, pues estamos en una labor. La naturaleza de nuestro negocio nos permite hacer mucho trabajo en casa y también hacer muchas labores de planeación también, de capacitación. Entonces nos encontramos muy activos. Pero pues sí, esto realmente, esta situación nos lleva a entender que habrá disminución en volúmenes de negocio y pues hay que adaptarse a ello. Entonces, pues es lo que les puedo comentar.
aquí el tema del día de hoy es el reinicio de actividades, cosa que en este caso en México estamos, como les menciono, en una situación un poquito retrasada por algunas semanas. Entonces, para nosotros es muy importante, para mí de manera particular, el entender un poco las experiencias que ustedes expresan cada semana, porque pues, es algo valioso y también nos puede dar, esta experiencia de ustedes nos puede dar también un poco la pauta para tener en cuenta esos comentarios y poderlos aplicar aquí en México. Muchas gracias, Ramón. Bueno, espero experiencias empresariales, porque yo te estoy hablando de Italia y somos el país que ha gestionado peor la situación del mundo, mundial. O sea, es suficiente hacer al contrario de lo que se hizo en Italia y va mejor, supongo. Pero bueno, las empresas aquí ayer empezaron, bueno, hay unas que han seguido trabajando, para sectores muy concretos, pero desde ayer ha habido una parcial reactivación y claro, y el día a día, en el día a día sí que se ven cuáles son los problemas, porque hay problemas, desplazamiento de la gente que trabaja, por ejemplo. O sea que esto es otro problemón, que no lleguen en la empresa con problemas que han tomado en el transporte público, por ejemplo. O sea que hay una serie de problemas que se están valorando. Y luego, por ejemplo, yo aquí en oficina, hoy estamos más, normalmente trabajamos todo con teletrabajo, pero por ejemplo, hoy todo el día con este olor a desinfectante me está fastidiando muchísimo. Y psicológicamente parece entrar en un hospital, ¿no? En un lugar de trabajo. Pero bueno, intentaremos aguantar y relanzar nuestros asuntos. A propósito de desinfectantes, hoy hemos hablado mucho de personas, que me parece un factor muy crítico, efectivamente, pero no hay que olvidar que los productos también son una fuente de posible contaminación, sobre todo los que entran y los que salen. O sea que allí ya hemos tocado el tema con Pedro, que me parece, ¿no?, que TETIX tiene un sistema para sanificar, desinfectar el material que entra, el material que sale de la empresa, y también Irene, que ayer presentó su gama de productos. Irene formula productos. Entonces, por favor, porque esto no hay que olvidarlo, que el material que entra y que sale puede ser contaminado. Pero tú fabricas, ¿no?, este tipo de máquinas para el material que entra y que sale. Y realmente no es otra cosa más que de TTX en sistemas de tratamiento, que es un spray, y lo que decidimos fue, lo traspasamos a un marco de puerta estilo detector de metales del aeropuerto, que simplemente en lugar de hacer un spray, sino una nebulosa, algo atomizado, para que al momento de pasar las personas reciban una descarga y les pueda limpiar lo que tenga de un hospital que nos pidió un diseño en Monterrey, México. Un túnel es, a diferencia de un marco, el túnel es algo que tiene 3 metros de largo. Tiempo en algo tan largo vas a respirar de manera abundante lo que te estén echando, ¿no? Nosotros recurrimos aquí a la solicitud, lo hicimos un poquito público. Curiosamente se disparó en todo el país, es muy sencillo de hacer, y pues había gente haciéndolos en patios de sus casas, en los talleres, etcétera, y todo el mundo quería convertirse en empresa esencial por estar vendiendo algo que contribuía al tema, ¿no?
y pues se fue de una manera lo mantuvimos oferta, hemos hecho ventas a empresas establecidas, precisamente a la hora de entrar después del reloj checador, entran y están los arcos y la gente va pasando y les va cayendo sanitizante. El químico nosotros no lo manejamos, no somos empresa química. Soluciones que se utilizan. Hay muchas teorías, hay muchas muy buenas, hay otras no tanto. Empresas de la industria de acabados superficiales, como por ejemplo como BASF o Chemetal, ellos han desarrollado también soluciones similares que han estado ofreciendo, tanto en Estados Unidos como en México. Pero al final del día, lo que hicimos fue desarrollar una solución simple en base a nuestra experiencia. Ha sido copiada, digo, nosotros la vemos y digo, no la criticamos, digo, no estamos compitiendo con nadie, es simplemente el aportar algo que solucione. Digo, las otras que hemos visto tienen mucha área de oportunidad, pero bueno, al final del día es algo que nos metimos en este rubro. Además de eso, desarrollamos un horno móvil para sanitizar objetos grandes, dígase las camas de los hospitales, las camillas, las colchonetas, que imaginen ustedes un área que ha tenido enfermos de coronavirus, estuvo una persona en cuidados intensivos, pues la persona se cura, sale de ahí, ¿qué haces con todo lo que tienes ahí? Las camillas, las camas, las sábanas, las colchas, y las sábanas y demás lo puedes lavar, pero una colchoneta, entonces con la Universidad de Michigan desarrollamos en conjunto un horno móvil, precisamente la palabra tiene que ser móvil, para que pueda estacionarse fuera de los hospitales, donde los hospitales toman todas las cosas grandes, las meten ahí, en cuestión de minutos se hace un proceso donde precisamente se sanitiza, se lleva a cierta temperatura, se lleva a cierta humedad, se aplican ciertos químicos, se sanitiza, sacas todo y lo puedes volver a llevar a funcionamiento. Camillas de ambulancias, las camas de los hospitales, equipo médico, equipo de protección, etcétera, ¿no? Hemos desarrollado ese tipo de soluciones. En Estados Unidos la FDA nos ha dado aprobación inmediata y demasiado rápida, pero nuevamente, estos han sido desarrollos más allá de competir y ganar un mercado, sino para colaborar, porque se han dado a un precio bastante accesible. La empresa solamente recupera los costes y alguna ganancia ahí de gastos administrativos, pero al final del día es lo que como empresa y como nuestro compromiso con las comunidades hemos estado aportando de manera interesante, ¿no? Es algo ahí que tenemos en punto. Muchas gracias, sí. Irene, tú has desarrollado productos, ¿verdad? Para este tema personal y también para los materiales, supongo. Hola, muy buenas tardes a todos. Estaba en doble junta, así que una disculpa. Sí, efectivamente, nosotros nos estamos enfocando a 4 productos específicos, que sería desinfectante 100% base agua, un desinfectante a base de alcohol, jabón líquido y gel antibacterial. Porque los desinfectantes obviamente se pueden utilizar. Hay uno que es multiusos, que sería el acuoso, el 100% base agua, que es noble con el contacto humano y también con el medio ambiente, ¿no? Ese se puede utilizar para todo, para cualquier superficie, para los túneles, etcétera. Aquí hay 2 términos bien interesantes, uno que es sanitización y otro que es desinfección. De repente algunos productos se están vendiendo como sanitizante por la cantidad de concentración de activo químico. Y algunos lo están vendiendo como desinfectante porque la concentración es mucho mayor, o sea, es de amplia gama, digámoslo así, o de mayor espectro. Entonces, en el jabón líquido, eso nosotros ya lo tenemos, lo estamos proponiendo para que se pueda utilizar en las instalaciones, en túneles, en cualquier tipo de aplicación. Nosotros estamos en México, manejamos una norma que es la que debemos de aplicar nosotros para que sea efectivo este tipo de químico. Hay muchos tipos de químicos para un desinfectante, desde cloro, yodo, peróxidos, etcétera, ¿no? Pero hay unos que son menos agresivos, que son a base de unas sales químicas. Entonces, ese es el que estamos utilizando nosotros, que es base agua. El jabón líquido
todos estamos utilizando mucho jabón y la mayoría tenemos las manos irritadas o lastimadas porque hay una gama muy amplia de jabones líquidos, que es desde los más económicos que contienen sal y que te lastiman tu piel, hasta los de alta gama como que tienen humectantes, que tienen que no contienen triclosan, parabenos, ciertos químicos que nos afectan, ¿no? Entonces, el que nosotros desarrollamos es uno que es amigable para el consumo y pues que no es agresivo, porque definitivamente el estarnos lavando constantemente las manos, pues ya nos ha afectado un poquito a la sensibilidad de nuestra piel. Del gel antibacterial es la misma situación. En México se han encontrado algunos casos en donde el etanol está escaso. Entonces se está adulterando un poquito este tipo de solvente con otro tipo de, no sé, algo de metanol o algo de acetona. Entonces, en los geles antibacteriales hay que tener mucho cuidado con esa materia prima. No sé en la parte de Europa, pero en México sí está pasando esta situación. La concentración del alcohol debe ser efectivo del 61 a 70 mínimo y es la misma situación, o sea, hay algunos geles que nos agreden mucho lo que es la piel, entonces el que nosotros desarrollamos es con algunos humectantes para proteger nuestra piel y que nos dé una sensación como de rico, ¿no? De fresco. Y los desinfectantes a base de alcohol, esos se están utilizando mucho en México porque hay personas que no les gustan los geles por la sensación de pegajoso, de babosito, digámoslo así, por la sensación del gel, no les gusta. Se está utilizando mucho lo que es a base de alcohol. En este caso, nosotros también hicimos un producto que cumpliera 4 factores importantes. 1, que sea de amplio espectro, o sea, poder desinfectante. 2, que no sea agresivo para tu piel. Que no tenga ciertos conservadores que agreden y pues que sea amigable con el ambiente. Es como que la línea que se nos indicó para el desarrollo de estos productos. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Muy bien, gracias. Bien, si hay... Ahora nos hemos quedado entre amigos, como siempre. Y bueno, entonces yo diría, 2 horas, yo diría que hemos dado una charla interesante para argumentos críticos. Entonces quiero agradecer a todos los que han estado con nosotros y de manera especial a Antonio, a Roberto y a Paolo, a Víctor, que siempre me apoya en estos días, a Giovanna, por supuesto, y a todos los que han intervenido. Bueno, con la nueva plataforma ahora vamos a ver cómo resultará la grabación y nada, entonces nos vemos el próximo jueves.